Buenas noches, buenas noches, un gusto saludarlos a todos los que nos están acompañando esta noche de martes, los martes de Empoderando CR. Un placer tener a Laura y a Patricia con nosotros. Juan Carlos Peraza, para mí también es un gusto saludarlos. Hoy queremos hablar un tema muy interesante y el cual esperamos que nos siga ayudando a crecer, a empoderarnos más como personas, como profesionales, en la vida familiar y en todos los diferentes aspectos y ámbitos de esta vida que todos compartimos, ¿verdad? Y que gracias a Dios es un día cada día más importante y más bonito. Laura, te cedo la palabra, bienvenida. Patricia, bienvenida. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos un martes más de empoderamiento. Es un placer para nosotros el poder comunicarnos con ustedes a través de este canal. Y como lo hemos estado viendo en los 3 martes anteriores, hemos visto 3 temas muy importantes, como son el ser nosotros mismos, las máscaras o personajes que muchas veces interpretamos en nuestra vida en diferentes momentos. Y la semana pasada mirábamos el saber y hacer, las trampas del aprendizaje. Esta noche nos acompaña desde Ciudad de México nuestra gran amiga y colega Patricia Gómez. Ella es ingeniera industrial, con 15 años de experiencia en lo que es el área de servicio al cliente, coach ontológica y sobre todo un gran ser humano. Una gran amiga que la vida pues puso en mi camino, en mi paso por México. Ella tiene una gran frase que siempre nos deja pensando cuando nos la dice a los amigos. Es que cada día que enfrentamos tenemos la oportunidad de ser el mejor día de nuestra vida. Siento que esto es importante más hoy en día en momentos en los cuales lamentablemente pues a veces nos sumergimos en noticias difíciles o trágicas. Siento que en todo momento de nuestra vida tenemos que ver el sol y la luz, la oscuridad, la tiniebla, pero no tenemos que dejarnos llevar solo por las malas noticias, sino también por las buenas. Y por el empuje que tenemos y la oportunidad que nos da cada día de obtener o de lograr los sueños que deseamos. Hemos estado viendo en estos diferentes martes que la vida nos pone en situaciones como la que vivimos hoy en día, situaciones difíciles, en las cuales nuestros valores, nuestros principios muchas veces se ven en una balanza. Y somos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer en esta balanza, cómo vamos a actuar, cómo vamos a enfrentar ese día, cómo vamos a lograr que ese día sea el mejor de nuestra vida. Ante esto, todos tenemos diferentes formas de enfrentar las situaciones. Lo importante no es cuántas veces nos caemos, sino cuántas veces nos hemos levantado y el valor y las agallas que tenemos para enfrentarlo. Anteriormente también les hacíamos la similitud que hacíamos con el espejo en esta película de Harry Potter, donde una persona cuando se miraba en este espejo miraba sus anhelos o con qué iba a ser feliz. La idea de todas estas charlas es que al final de ellas tengan un poquito, un granito de arena para que cuando nos veamos a ese espejo veamos a la persona que queremos ser. Y si no lo hemos estado logrando aún en vernos quienes queremos ser, pues ¿qué nos lo impide? Es hoy cuando podemos tomar las decisiones de salir de nuestra zona de confort y poder salir a la zona de aprendizaje como lo mirábamos hace 8 días. Hoy, sin más preámbulo, nos acompaña Patti. Patti nos va a hablar, bueno, ¿por qué estamos dejando nosotros de hacer las cosas hoy? ¿Por qué para mañana? Patti, te agradecemos que compartas con nosotros y a través con nuestra audiencia estos momentos y te damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un gusto para mí el que ustedes me hayan invitado y agradezco a las personas que se conecten. Es el compartir con ustedes el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Es algo que nos llena a nosotros, ¿no? El poder compartir nuestras ideas y las cosas que vamos aprendiendo
a través de ella. Una de las cosas que tú dijiste es ingeniero industrial, ¿no? Que me define, y sin embargo te podría decir que también soy alguien que ha postergado muchas cosas, que soy una procrastinadora. Ahorita vamos a entender el término, pero también te podría decir que es algo de lo que realmente me ha estado aquejando, me aquejó mucho tiempo en mi vida. Y ahorita con el tema de la pandemia, como bien comentas, es un tiempo de empezar a pensar esas cosas que dejamos para después, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos realmente para después? Para mañana. Cuando realmente sabemos si va a haber un mañana o no va a haber un mañana. Porque muchos de los que en esta temporada, por la pandemia, probablemente se durmieron pensando que iba a haber un mañana. Y hoy ya no lo tienen. Muchas personas se quedaron con el mañana voy a ver a tal persona y simplemente ya no pudieron salir. Entonces es un buen momento para entender qué es lo que estamos dejando para mañana. Cuando hablo de dejar para mañana, no nada más es lo que dejamos en cuestión de tareas, ¿no? Hoy no lo hago mañana, sino cuántas cosas, cuántos sueños, cuántos viajes, cuántos proyectos estamos dejando. ¿Cuántos hábitos dijimos, voy a ser saludable? No sé si a ustedes les haya pasado. Voy a ser saludable en algún momento de su vida. Y a veces no el dejar para mañana todo es malo. Porque a veces cuando tú dejas para mañana algo, puede ser porque tus prioridades, como decía Laura, han cambiado o están en el orden en el cual tú lo has definido y dices, en este momento no lo puedo hacer porque ya tengo saturado mi día, porque ya tengo saturado lo que tengo planeado y lo voy a hacer mañana. Cuando tú tienes tus prioridades claras, eso está perfecto. También cuando tú puedes ver que no es la oportunidad, que a lo mejor sí estabas con el proyecto y ya tenías para arrancarlo, pero te das cuenta que el mercado se está moviendo y no es el momento para hacerlo. Cuando tú ves ese tiempo de oportunidad, eso también es algo que lo estás pensando y que sabes que lo vas a hacer y lo vas a hacer en determinado momento. A lo que yo quiero que en esta presentación nos quedemos y que de alguna manera nos ayude a entender por qué dejamos de hacer esas cosas, por qué postergamos para otra ocasión y empezamos con el ahora no, algún día lo voy a hacer. Tal vez el próximo año, después. Porque yo les preguntaría a ti, Juan, a ti, Lau, ¿cuántas veces han dicho, mañana lo hago? O mañana te hablo. ¿Qué tanto pudieran decir ustedes que tienen ese hábito de decir, mañana o después? Yo personalmente creo, Patrick, que a veces de verdad que uno lo dice más de las veces que uno debería decirlo. A veces uno siempre piensa en mañana lo voy a hacer, mañana voy a cambiar, o mañana lo voy a terminar, o mañana voy a empezar, o mañana, no, mañana va a estar un día bonito para hacerlo. Mañana aprenderé inglés y mañana y a veces, como bien lo acabas de decir, lastimosamente a veces uno no sabe si mañana va a estar. Uno no sabe y no sabe también las prioridades que se le van presentando en el día a día. Y entonces ese mañana a veces se queda en eso, precisamente, en mañana. Y tanto mañana que se nos olvida vivir el presente, el hoy, vivir el momento y hacer las cosas del momento que queremos hacer, ¿no? Y ahorita de lo que dices, Juan, perdón que te interrumpa, dices mañana. Si tú dices, he dicho mañana lo hago, ¿cuántas veces realmente has convertido en un mañana en sí lo estoy haciendo? Y muchas veces ese mañana sigue siendo
al día siguiente, mañana, y mañana, Sí, y nos quedamos exactamente. en el mañana, exacto, ¿no? Y terminamos no haciendo las cosas, ¿no? Y hay cosas que tal vez uno se arrepiente de no haber hecho, y Ujú, hay veces que otras que bueno, realmente hasta se le olvida a uno para qué las quería hacer, ¿no? Entonces exactamente. va uno postergando y postergando y procrastinar, ¿verdad? Es la palabra, ¿no? Vamos dejando todo para mañana. Este, cuesta mucho, sinceramente, yo creo que cuesta mucho. Y bueno, motivos habrán muchos, pero y cada uno tendrá sus propios motivos de por qué dejo las cosas para mañana, ¿verdad? Ujú. Pero es muy difícil, definitivamente. Eh, ¿Y tú, Lau? Sí, en lo personal, yo comentaba, estaba pensando lo que estaban comentando ambos, y es cierto, muchas veces nosotros, bueno, en lo personal yo tenemos esa, como seres humanos, esa capacidad de decir, eh, creer que somos finitos, perdón, y perdemos nuestra esencia de que somos finitos y Exacto. postergamos, ¿verdad? Creemos que siempre vamos a estar ahí o que las condiciones van a ser siempre las mismas. Y lo que tenemos que, y dejamos lo que queremos tal vez hacer hoy, no lo hacemos y como dice Juan Carlos, muchas veces lo que pasa es que venimos y sigue siendo aquello de que el, nunca llegamos a veces a cumplir lo que verdaderamente deseamos hacer. Y es importante en ese sentido, pues, que nos pongamos nosotros mismos las pilas, ¿verdad? Y dejemos de posponer lo que queremos y hacerlo hoy, ¿verdad? Porque, ¿por qué no hacerlo hoy de una vez? Exactamente. Y ese es uno de los objetivos que quisiera que de esta charla nos lleváramos, Lau, el que podamos entender de dónde puede venir el origen de procrastinar, ¿no? Y para ello, yo les pediría a todos los que nos están viendo y a ustedes dos, por favor, que escriban al menos 4 actividades. Si quieren en el trabajo, ¿en qué momentos ustedes han postergado, procrastinado, dejado para después, pero no por prioridad, no por oportunidad, sino las cosas que ustedes digan, eso dije para mañana y no lo hice? ¿Sí? O sea, que escriban 3 cosas en las cuales, con una de hecho, con una podríamos trabajar, porque lo que vamos a revisar es cómo el tema de la procrastinación o el tema de postergar muchas veces se ha tocado que puede ser gestión de tiempo, ¿no? Y a lo largo de este tiempo que vamos a compartir, me gustaría que revisáramos cómo muchas veces no es justamente el que no podamos o no tengamos el tiempo, ¿no? Porque dicen, es que no tengo tiempo, Uh -huh. pero acabamos haciendo otras cosas, ¿no? O sea, decimos, no tengo tiempo, pero estás una hora sentada viendo la tele. ¿Qué tanto influirá, Patri, Ajá, el temor? ¿Qué tanto influirá el temor? Por ejemplo, yo siempre quise y siempre he pensado y dije, voy a aprender inglés, por decirte algo. ok. Y, y ese temor, y bueno, ha pasado el tiempo y siempre lo he dejado para mañana y para mañana. ¿Qué tanto podrá influir el temor en, en postergar las cosas? Justamente a eso es a lo que queremos llegar, es cómo el que tú postergues una actividad está más bien relacionado con cómo tú estás interpretando, ya sea tu posición o el entorno que tienes hacia esa actividad. Por ejemplo, ahorita tú decías, quiero estudiar inglés, pero yo te pediría ahorita que cerraras tus ojos y me dijeras, cuando tú piensas en estudiar inglés, ¿qué crees? ¿Cuál es tu creencia en relación a ti en relación al inglés? Que no voy a aprender, Ok, ¿y por qué no vas a aprender? no sé,
definitivamente no sé. No sé porque yo creo que uno tiene la capacidad de aprender y ha estudiado Ajá, infinidad de cosas, pero es como un temor voy a decir quién sabe qué voy a decir, qué no voy a decir, me lo voy a aprender, no me lo voy a aprender. ok, Tal vez un miedo digamos, a mí me pasa igual, un miedo tal ajá, vez a hacer el ridículo, a no hacerlo perfectamente, a no ok, sentirme en mi zona de confort porque no es algo digamos, ejemplo, bueno, los que me conocen saben que yo para el inglés también, ahí Juan Carlos tocó como mi talón de Aquiles. Este, eh, la pronunciación es algo que me da pánico, me da horror, decir yo nada más digo pollito chicken, ¿verdad? ok, Este, pero ya decir algo más cuesta, es aquel temor al fracaso o a la vergüenza de que se burlen de ti porque ujú, no lo estás haciendo de la forma correcta, ¿verdad? ok. Me voy a quedar con lo que tú comentaste, Lau, y lo que decía Juan. ¿Es el miedo? Es el no hacerlo perfecto, ¿no? Y por ejemplo, y ahorita recordaste, he postergado el hablar inglés. ¿Qué emoción te genera el decir, no he hablado, no lo he realizado, lo he estado postergando? A mí me Ok, frustra es una incomodidad. porque sí, es una incomodidad porque veo, digamos, muchas amistades que sí hablan inglés y que lo hablan Ujú, muy bien, pero es algo que desde el colegio me traumó. Pobre mi profesora de inglés, pero sufrió mucho conmigo y yo con ella. ok, Y es algo que me frustra y me llena de como de impotencia, ¿verdad? ujú. Bueno, yo espero que todos hayan tomado nota de esa, de anotar al menos 3 de esas cosas que dices, a lo mejor y lo traes tan en mente, te aseguro que ahorita no ocupas el inglés, pero es algo que lo traes como debí de haber estudiado, ¿no? Y de alguna manera nos justificamos porque es parte del ciclo de, es una incomodidad, me excuso, justifico, pero me vuelvo a sentir incómodo porque lo sigo postergando. Y aquí es importante entender también que hay veces que las tareas las postergamos, pero hay algunas que sí tienen un tiempo límite. En el trabajo, por ejemplo, pues no me puede gustar el trabajo que me están pidiendo, pero tengo una fecha límite. Entonces tengo que cumplir esa fecha. Pero ¿qué pasa con nuestros sueños? ¿Qué pasa con las cosas que quisimos hacer y que simplemente, como decía Juan Carlos, al día de mañana llega otro mañana, y así se nos fueron, Sí, aquí, vieras ¿no? que aquí tenemos un comentario de Jorge Ajá, que nos dice, muchas veces posponemos esperando un momento propicio, en lugar de hacer propicio el momento actual para realizar nuestros planes. exactamente. Esperamos el momento perfecto en lugar de hacer el perfecto el momento, ¿no? Y yo te decía que yo era una procrastinadora, y a lo mejor ese término no le suena. Es como procrastinar, en teoría es como si fuera un sinónimo de postergar, de dejar para después, dejar para mañana. Sin embargo, está más relacionado a esto, a posponer actividades que ya sabemos que tenemos que realizar y sin embargo las dejamos de lado por hacer algo que nos sea más gratificante, por hacer algo que realmente no es irrelevante, pero nosotros perdemos el tiempo a veces en eso. Y por eso estoy hablando cuando nosotros nos ponemos, en lugar de hacer la tarea, los niños se ponen a jugar, agarran la tablet o simplemente tengo que hacer ese trabajo, pero no, yo creo que mejor me voy a ir a comer. O hay veces, Voy a ver y el digo, y Face. eso a mí me pasó, en algún momento
sí, tengo que hacer este proyecto, tengo que entregarlo, ay, pero mi casa se ve medio sucia. Yo creo que mejor primero me pongo a recogerla y después hago la tarea. ¿Y eso qué está haciendo? Simple y sencillamente que yo evite hacer y posponga para después esa tarea. ¿Y cuáles son los orígenes de esta procrastinación? ¿Sí? ¿Cuáles creen que sean? El racional, ya lo platicamos. ¿Es porque no tengo tiempo? No. La parte racional dice, sí, yo lo puedo hacer, tengo las capacidades, estudié. Sin embargo, la parte emocional, que es como nuestra parte más primitiva, nos dice, ¿qué creencias tengo en relación a eso que quiero lograr? ¿Cómo me veo yo en relación a eso? ¿Cómo estás manejando las emociones? Y esto es bien importante. ¿Cómo manejas las emociones que te genera el miedo? Porque cuando tú me identificas en tu cuerpo, cuando te identificas en ti de, voy a sentir esta emoción de ansiedad, de miedo, al menos a mí, créanme lo que al menos ahorita para esta charla, yo decía, ¿qué necesidad tengo de presentar una charla donde me voy a poner toda histérica, ¿no? Porque estaba ansiosa, ¿no? Y le empecé a identificar y yo dije, está sintiendo esta emoción. Empieza a transitarla y va a pasar. Pero ¿cuánto no ese miedo de hacer el ridículo, ese miedo de qué van a decir de mí, te ha paralizado? Entonces, si yo ya sé que esos miedos a mí me paralizan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mejor le doy la vuelta y me voy a hacer algo más. Cuando en nuestra vida no tenemos claras las prioridades que nosotros tenemos en nuestro ciclo de vida, en nuestra familia, en la pareja, también influye mucho para que nosotros procrastinemos ciertas cosas. Cuando nosotros no nos sentimos capaces de realizar algo, cuando nuestra creencia nos dice, tú no tienes las capacidades para hablar inglés, tú no tienes la capacidad de poder realizar esta labor, pero son creencias que nosotros hemos tenido. Cuando logramos identificar esas creencias, realmente es cuando puedes lograr un cambio. Hay varios tipos en los cuales se manifiesta la procrastinación. La procrastinación se manifiesta, como yo les comento, porque lo evitas, o bien porque dices, después lo hago y entonces la activación la haces demasiado tarde, o bien por la indecisión. O hago A, o hago B, o no hago nada. Entonces, como no sé para dónde me voy, pues mejor me quedo aquí parado. Esas son las formas en las cuales nosotros podemos llegar a presentar la procrastinación. Y es importante que nosotros entendamos que cada una de estos tipos de procrastinación está relacionado con las emociones o con las creencias que nosotros vamos generando. Yo les puedo decir, por ejemplo, en mi caso, cuando era más joven, era delgada. En algún momento, cuando empiezas a trabajar, empecé a comer y demás, yo subí de peso. Estuve con 20 kilos arriba. Y cuando yo quise bajar, alguien me dijo que yo estaba mal de la tiroides y yo no iba a poder bajar. Entonces, cuando yo ya tuve un pretexto para no activarme, para no hacerlo, entonces yo lo que hacía era, después voy a ir al doctor. Es que yo no puedo bajar. Esa era mi creencia. Yo no puedo bajar de peso. Mi metabolismo es lento. Por más que yo haga, no voy a poder hacerlo. Y desde ahí, yo postergaba el decir, tienes que bajar de peso. ¿Hasta qué pasó? Hasta el momento en el que yo vi a una compañera, una amiga que estaba gordita y la vi delgada. Y le dije, ¿qué te pasó?
¿no? Porque era radical el cambio. Y me dice, encontré una doctora que me ayudó a nivelar mi sistema de la tiroides y entonces, así estoy. Yo cuando la vi dije, no puede ser, si tú tenías la tiroides mal, ¿cómo bajaste tanto de peso? En ese momento le hablé a la doctora, gracias a Dios, la doctora Adriana me ayudó, me empezó a tratar, a dar medicamento, a nivelar mi organismo, porque sí, efectivamente, la tiroides tiene cierto efecto en la hormona en tu organismo, pero no quiere decir que tengas que estar mal. Mi objetivo no era bajar de peso, sino estar sana. Y en este caso, yo evité, si les digo que son 5, 6 años, fueron mucho tiempo, el tiempo que yo evité el tomar una acción. Por una creencia, por un miedo a que realmente no funcionara y tuviera que invertirle más dinero, porque a final de cuentas no iba a tener esa respuesta. Hoy les puedo decir, después de casi año y medio, que estoy 18 kilos abajo de ese peso, cosa que ni yo misma lo podía asimilar. ¿No? Entonces, cuando empiezas a ver que tus ideas, que ciertas cosas que en algún momento te dijeron eran ciertas, dices, ¿de qué manera me detuve por creerlo? Porque era más fácil decir, no, no se puede, hacerlo. Y aquí yo les diría, ¿qué realmente los limita? ¿Qué realmente te Yo está creo, limitando dentro de todos esos sueños, todas esas cosas que dejas de hacer? Pati, Mande. yo creo que importante esto que estás diciendo, porque ese dejar para después que uno va postergando por miedo, por temor, y a veces pasa exactamente lo que tú dices, ¿verdad? Uno cambia una circunstancia, cambia una situación, aparece un momento donde te empuja y te dice, lo voy a hacer. La cuestión es que sí puedo. Y a veces son hasta factores externos, los mismos que te están diciendo, en el caso tú y yo, tu compañera donde la viste y viste que fue realidad y que sí se pudo, y entra ese, ok, si ella puede, yo también podría, y yo también puedo, y tomo las acciones para hacerlo, ¿verdad? Y a veces eh, ese entorno, esa situación externa que hace que vos digas, lo voy a hacer, me parece que no deberíamos esperarlo. No, creo que no deberíamos esperar eso, ¿verdad? Lastimosamente, sí, a veces nos quedamos esperando, ¿verdad? Que dicen que alguien nos dé ese empujón, que alguien nos dé ese cambio en las circunstancias que te diga, o lo hago, ¿verdad? Y de ahí deberíamos aprender, ¿verdad? Entonces me gusta mucho lo que estás diciendo, cómo, ¿qué me limita? Y a veces yo siento, ¿qué me limita? Yo mismo, yo Sí, mismo, exactamente. usas, correcto. Exactamente. De hecho, yo te puedo compartir, digo, estudié con Lau el coaching y a través de ese proceso nos dimos cuenta y fue un proceso de autoconocimiento bastante importante para todos, porque nos reconocimos en situaciones, como dices, donde yo no era consciente de que, por ejemplo, yo tenía este hábito como tal, ¿no? Pero como hábito. Y hay veces que dices, bueno, es que yo soy impuntual o es que yo ya soy así. Y la verdad es que nadie es así. En algún momento tú asumiste ciertas características y tú decidiste que no podías hacerlo. Pero quien lo decide, en cierta manera, eres tú. Y aquí lo importante es que tú puedas identificar realmente esos miedos, como decía Lau, ese miedo al fracaso, realmente
¿Qué es lo peor que te podría pasar? Vieras que Ajá. acá, Pati, disculpa que te interrumpa, nos comenta Roberto Rodríguez y nos dice, al momento de posponer, ¿verdad? Liberamos la presión, pero aumenta la carga en el costal que llevamos a cuestas, pues sigue el pendiente. Exactamente. Sí, cuando tú empiezas a postergar, a dejar de esos miedos o esas creencias que te ganen, realmente empiezas a cargarlo y a decir, es que yo no puedo, y sigues reforzando esa emoción, esa sensación de que no vas a poder hacer algo. Pero aquí el punto es, esa creencia es real. Si alguien en algún momento te dijeron, es que tú nunca vas a hablar inglés, ay, con esa pronunciación, ¿quién te va a entender? Y de repente ves a otras personas y dices, entiendo menos, habla peor de lo que yo hablo, pero no le da miedo. A mí me encanta, hace un mes terminé un diplomado en mindfulness y una cosa que nos explicaban ahí era el tener mente de principiante, ¿no? Y realmente yo creo que eso es súper aplicable para todo, ¿no? Para poder entender cuáles son nuestras ideas. Porque cuando tú eres niño, díganme si ustedes aprendieron a andar en bici. Sí, claro. Claro. ¿Sí? ¿Y cuántas veces te caíste? ¿O empezaste ya y subiste y luego te arrancaste? Todavía me caigo. Exactamente. Cuando eres niño, lo intentas, porque no lo ves como fracaso. Porque un niño se cae y se vuelve a levantar, porque no lo ve como un fracaso. Todavía no tiene la mentalidad de que alguien le haya dicho, ay, nunca lo vas a lograr. Pero ¿cuántas veces se cayó un niño? ¿Cuántas veces nos caímos para podernos levantar? Y andar en una bicicleta, o un bebé, ¿cuántas veces intenta volver a caminar? Y hoy nosotros no queremos dar el primer paso por temor a fracasar. Cierto. Porque no es perfecto, ¿no? Pero realmente, ¿qué hace el perfeccionismo en nosotros? Nos da una inseguridad. Nos De limita. que no estamos haciendo lo correcto. Cuando realmente otra de las habilidades que tienes ahí es la autocompasión, ¿no? Y el reconocerte. El reconocerte que hoy estás un paso adelante de donde estabas ayer. ¿No? Porque generalmente dices, es que no sé. No, hoy no sé, pero estoy aprendiendo. ¿No? Y hay veces, yo lo he experimentado en carne propia, cuando tú crees que sabes algo y que lo manejas, dices, es que esto tiene que salir bien, ¿no? Pero cuando trabajas con otras personas, a veces tu perfeccionismo puede llegar a ser una fuente que incomode a otras personas para trabajar. A mí me pasó el año pasado con un trabajo donde, digamos, a mí me gusta mucho la mejora y los análisis, y es algo en lo que yo digo que tengo esa habilidad para poder hacerlo. Sin embargo, cuando trabajaba con mi equipo, llegaba un momento en el que me decían, mejor dime cómo quieres que lo haga para ti. Y yo no dudo de verdad que en algún momento hayan dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en esta área o ya no quiero estar en este proyecto porque nada le gusta, porque su perfeccionismo no le llego, ¿no? Y eso es algo que yo de alguna manera los frustré y genera en ellos una reacción a no querer hacerlo. Y eso es algo que, digo, en mi caso, yo que tenía personas a mi cargo, yo lo veo reflejado y hoy lo reconozco. Pero si yo lo reconociera en mí, cuántas cosas me he quedado en el tintero porque no salen como yo quisiera y no las arranco porque no son perfectas, te aseguro que en el trayecto yo hubiera acabado 20. Entonces es importante que podamos reconocer que un paso dado es un paso avanzado.
Como dicen, Roma no se hizo en un día. Y cada día sigues aprendiendo, ¿no? Y hay veces que cuando hablo del rechazo a la autoridad es porque a veces nos imponen, en teoría, el que tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso habló cuando lo ven con sus hijos, ¿no? Tienes que hacer esto, ¿no? Y entonces, ¿cómo está la rebeldía? Y lo van dejando hasta el último, para tratar de demostrar que ellos también tienen cierto poder, ¿no? Porque están de alguna manera retando. Platicaba apenas con un amigo que va a pagar recargos porque no pagó sus impuestos, ¿no? Y le decía, oye, pero tuviste el dinero para pagarlos. Tenía otras prioridades. Mejor que pagar tus impuestos sin recargos. Es que de todas maneras los pago y no funcionan. Entonces no quiero pagar impuestos. Pero a final de cuentas, ¿de qué manera puedes cambiar esa situación o esa percepción que tú tienes en relación a una tarea? ¿Cómo tú eres capaz de poder replantearte el que no eres una víctima de una situación, sino empoderarte y decir, esto lo tomo y lo asumo como un reto? ¿No? Hay veces que, y a lo mejor no es como autoridad, pero son cosas que dicen que tenemos que hacer, como hacer ejercicio, ¿no? O comer sano. Cuando te dicen comer sano, ¿tú qué piensas, Lau? En vegetales, frutas, ¿Te cosas gusta? más o menos. Me gustan más las hamburguesas y las pizzas. Ok. Yo creo que comer sano es comer a sus horas, comer por Ajá. hacer un desayuno, una merienda, un almuerzo, un café de la tarde, cenar en la noche. Y para mí, por ejemplo, En una porciones pequeñas. hamburguesa, comer una hamburguesa no es malo, no hace daño. Me hace daño No, si me como 5, pero exactamente. comerme un pedazo de pizza para mí no hace daño. Si me la como entera, toda la pizza obviamente me va a hacer daño. Entonces, yo creo que también hasta eso en cierta forma lo va limitando a uno, ¿verdad? Exactamente, como decía Lau, generalmente te dicen, ¿vas a comer ensaladas? Ay, o sea, a mí me decían, vas a comer pasto. Y si tú ves que vas a comer pasto, obviamente no se te va a antojar, ¿no? Va a ser algo que no te va a ser agradable y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a postergar. Sí. Entonces, ¿de qué manera tú debes de plantearte eso? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Qué necesitamos hacer para poder replantearnos estas creencias cuando crees o no tienes las capacidades para poder estudiar inglés? Cuando crees que no tienes las capacidades para poder emprender, para poder poner tu negocio, para dar una charla, ¿qué haces? ¿No? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo trabajas con las expectativas? Cuando son tus expectativas y cuando son las expectativas de alguien más. La semana pasada Lalo lo comentaba, ¿no? ¿Cuáles son tus juicios? Porque a final de cuentas, todo lo que tú vas a hacer, lo haces en función de cuáles son tus juicios, cuáles son tus creencias. Es desde qué observador estás viendo el mundo. ¿Cuál es el lente que tú tienes que te está dando la pauta para poder observar el mundo? También hay una parte importante, y esto se los voy a mostrar con la gratificación inmediata. En 1960, en la Universidad de Stanford, hicieron un experimento con unos niños. Llevaron a varios niños y a los niños los metieron en un cuarto y los sentaban y les decían, aquí tienes un bombón. Aquí no se le antoja un bombón, ¿no? Y más si se está quemadito así. Los niños tenían ahí enfrente un bombón y le decían, estás hablando de un niño de 5 años, ¿eh? Le decían, aquí tienes este bombón, pero si cuando yo salga y regrese el bombón está, te voy a dar 2. ¿Ustedes cuántos creen de 10 niños
que se comieron el bombón? Todos. No tanto así. 3 de cada 10 niños no se comieron el bombón. Ah. 3, o sea, estás hablando que un 70% se comió el bombón. Aún cuando tenían la promesa de duplicarlo. de duplicarlo. Exactamente. Entonces, aquí habla de que somos nosotros mismos y es parte de la naturaleza humana por las hormonas que se segregan en nosotros. Cuando nosotros tenemos la dopamina, que es una hormona que segrega el cerebro, es la que te crea como la adicción y te genera una sensación de placer, pero es a corto plazo. Entonces, cuando tú tienes que hacer dieta, ¿no? Y te estás así de estresando porque no vas a comer y de repente te presentan una dona, ¿cuál es tu primera sensación? O algún dulce que tú quieras, es la pronta gratificación. En Sí, este sí. momento Uy, qué prefiero rico. comérmela. Sí, Sí. en este momento ¿De prefiero inmediato? comérmela. Exacto. Entonces, Hasta me dio. sí, entonces aquí es bien importante y no nada más se presenta con la comida, también se presenta con otras situaciones como, pues simplemente el celular, ¿no? El celular, lo que es el internet, la televisión, todo lo que representa la inmediatez. Y si se dan cuenta, ahorita estamos en la temporada de la inmediatez. No sé si han oído de, oye, es que ya me dejó en visto y no me contestó. Sí. O sea, te mandan un WhatsApp y es así de, pero en ese momento me contestas. Y ya vio el mensaje y no me ha contestado. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienes una inmediatez, ¿no? Y lo tienes a la mano. ¿Por qué no contestas? Es Estamos acostumbrándonos a tener las cosas pronto. como A los no servicios esperarnos. como los servicios de comida. Pedís y entonces vas viendo el muñequito donde ¿A viene, cuánto avanza? Exactamente. dónde que va a ir, por qué no ha llegado la comida, hasta eso. Sí, Exactamente. y aquí es importante porque ellos hicieron en el estudio, hicieron seguimiento y vieron que la mayoría de las personas que realmente habían tenido esa fuerza de voluntad o habían aguantado el no tener la gratificación inmediata, fueron personas que llegaron a niveles de la universidad, fueron los que menos cayeron en situación de drogas. ¿Por qué? Porque fortalecieron de alguna manera esto, el poder tener una situación en la cual tú te puedas controlar y saber que el beneficio que vas a tener a largo plazo va a ser mayor. Yo les puedo decir en mi caso que una de las cosas que yo no podía hacer era tomar cerveza. No podía tomar alcohol durante todo mi tratamiento. Entonces, digo, yo no es que tomara mucho, pero sí me gustaba de repente tomar una cerveza. Y de repente era de, ya no puedes tomarla. Y cuando me decían, oye, pero ¿una qué te va a hacer? Pues no sé, pero mi tratamiento o lo que yo voy a hacer está sellado a que no voy a tomar. Entonces empecé a ponerme estrategias para yo poder evitar el no tomar y siempre decía, mi salud y mi bienestar es primero y no es negociable. Entonces, en base a eso fue que yo también pude definirlo y no poderme ir por la inmediatez, sino tenía siempre claro que mi objetivo y que mi bienestar iba a ser mayor. Y esto es cuando la tarea que te están dejando no te gusta. Entonces, pues como no me gusta, mejor la dejo para después. Cuando lo que me están dando es algo tan grande que me siento abrumado, porque también no sé decir que no, y entonces, ¿qué hago? Lo dejo para después. Y en este momento hago algo que me gratifique sobre algo donde yo me siento capaz. Como yo les decía, en algún momento cuando estaba en temporada de exámenes o tenía que presentar un trabajo, en lugar de ponerme a hacer el trabajo o de ponerme a hacer la tarea, mejor me ponía a arreglar mi cuarto. Con eso yo me sentía capaz, estaba haciendo algo que me ayudaba.
a quitarme ese sentimiento y esa sensación de que me estaba abrumando o de que no sabía por dónde empezar. Y todo eso tiene reacciones químicas, o sea, no es nada más de como tú lo pienses, ¿no? Sino también es hacer conciencia de que también nuestro cuerpo, con las hormonas que nos segrega, nos ayuda o no a hacer ciertas cosas. En la medida en la que nosotros somos conscientes de ello, podemos tomar mejores decisiones. Y aquí, ¿cómo podemos superar la procrastinación? ¿Ustedes cómo creen que pudiéramos superar la procrastinación? ¿Qué cosas han intentado y no han funcionado hasta ahorita? Yo creo que la forma de no posponer, y tal vez lo he intentado, es decirme yo, lo estás dejando para después, hay que hacerlo de una vez. No lo pospongas. Más bien, hágalo ahora, hágalo ya, en este Ajá. momento, y lo haces, y ya terminas. Y ya después vas a hacer algo que te guste, te vas a premiar tú mismo, porque entonces empiezas a hacer algo que tú quieres hacer. Pero ya es algo de entrar uno en conciencia de que lo estoy haciendo, ¿verdad? De decirme yo mismo, no lo voy a posponer, voy a hacerlo de una vez. Entonces, en el momento en que me hablo a mí mismo, es donde yo entiendo las cosas. O Y trato. empezaste muy bien, Juan, porque justamente el autoconocimiento es lo que nos va a dar la fuente de cómo superarlo. Porque primero tienes que entender qué es lo que realmente te está limitando a lograr esa tarea. Que tú realmente retes esas ideas, ¿no? El que tú, por ejemplo, dices, es que nadie me entiende o no voy a hablar inglés o no estoy haciendo esto. ¿De qué manera eso es real? ¿De qué Sí. manera realmente dices, no tengo la capacidad de hablar inglés? Hoy, por ejemplo, yo sabría decirte, yo no puedo correr un maratón hoy. No tengo la capacidad física para poder hacerlo, ¿no? Porque no he entrenado, porque no he hecho muchas cosas. Sin embargo, sí puedo correr una carrera de 2 kilómetros. Cuando tú te empiezas a autoconocer, empiezas a identificar qué creencias son las que realmente te están limitando, cuáles son los miedos que te están paralizando o que te están haciendo evitar hacer las cosas, es más fácil que tú puedas enfrentarlo. Dicen que para poder destruir a tu enemigo, primero tienes que conocerlo. Uh-huh. Y definitivamente, primero tendríamos que identificar, cuando te hablan de miedo al ridículo o miedo a que se rían de ti, ¿cuál es el problema? ¿Dónde se suscitó el que tú sientas que alguien se va a reír de ti? ¿Dónde o a partir de dónde tú empezaste a creer eso? Y realmente retarlo, ¿es cierto que se van a reír de mí? Y si se rieran, ¿cuál sería la implicación? Porque a lo mejor cuando fuiste chiquito o en alguna época de tu vida, algo pasó. Pero es un hecho que lo que te pasó hace 10 años no es lo mismo que hoy te está pasando. Y hay veces que en nuestro subconsciente simplemente nos quedamos con, es que yo no puedo, es que yo no soy bueno para esto. Pero ya no lo volvimos a intentar. Cierto. Y perdemos de vista que hemos cambiado, que hemos evolucionado. Entonces, es importante que podamos entender esas creencias y dentro de eso, encontrar el para qué. ¿Para qué quiero hacer esto? Porque cuando tú quieres una meta a largo plazo, la motivación es finita.
La verdad es que la motivación de levantarte todos los días a las 6, todos los días a las 6, es finita si no tienes un para qué. ¿Para qué te vas a levantar? Pero un para qué para ti, no porque alguien te lo haya dicho. ¿Cómo tú asumes que ese para qué va a ser para ti? O sea, yo quiero hacer ejercicio, pero el ejercicio para mí hoy, ay, es cansado, es estresante. ¿Cómo Ay, para qué querría yo hacer ejercicio? y Si yo lo hago hoy. empieza uno con el, mañana empiezo a hacer ejercicio, mañana empiezo a hacer ejercicio. Yo soy uno que infinitamente, cualquier cantidad de veces he tratado de empezar a hacer ejercicio, empiezo a hacer ejercicio y paro, empiezo a hacer ejercicio y paro. Y me voy poniendo, me voy autolimitando a veces. ¿Y cuál Y, es la causa o la razón por la que quieres hacer ejercicio? y precisamente, digamos, al menos yo por salud mía, por querer estar bien físicamente, por quitarme la pancita, por bajar los cachetitos, pero sobre todo por salud, por saber que estoy saludable, que puedo correr y no voy a estar ahogándome. eh, Realmente así lo pienso yo, ¿no? ¿Pero tú crees que hoy no estás saludable? Y tal vez ese es el tema, ¿verdad? Que uno es muy crítico de uno mismo también, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde uno empieza a, a tener primero que conocerse uno mismo antes de tomar todas esas decisiones, ¿verdad? Porque uno se critica mucho y, y, y ahí es donde uno le da ese temor también, ese miedo, y uno mismo empieza a pensar cosas que no son ciertas, ¿no? ¿Cómo me ven? ¿Qué me ven? ¿Qué no me ven? Eh, Exacto. ¿Cómo la sociedad me valora? ¿No me valora? Y todo el entorno, ¿no? En general. Ahí por eso es importante, chicos, que también nosotros veamos qué son las cosas que nos motivan como personas y cuáles Exacto. son nuestros objetivos, ¿verdad? Es decir, donde tenemos que tener un balance, lo que hemos estado viendo hasta con las charlas anteriores, Ujú. qué motiva mi vida, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores y qué estoy dispuesto también a renunciar o a dejar a un lado para también satisfacer a los demás o también o satisfacerme a mí mismo, el poder autorrealizarme. Es importante, digamos, en función de qué vivo, si de lo que dicen los otros o lo que yo verdaderamente siento. Eh, digamos, como decías tú, hay motivaciones que si no sabemos el para qué lo hacemos, es finita la motivación, pero si sabemos para qué y tenemos un objetivo, eso nos va realmente a mover para que podamos hacerlo. Así, acá uno de nuestros, de nuestra audiencia nos pone lo siguiente con respecto a lo que estamos hablando. Dice, no tener definidos tus objetivos claros puede hacerte que dejes las acciones para después. Exacto. Y, ¿sabes? Yo lo veo y a lo mejor es por la edad o por, no sé, pero generalmente, como decías, creemos que somos finitos o creemos que siempre vamos a ser jóvenes, ¿no? Y que realmente el tema de la salud a veces lo dejamos para después. ¿Por qué? Porque hoy me siento sano, porque hoy estoy bien. Hoy no lo necesito, pero ¿cuánto tiempo hoy pasamos sentados? Y más ahorita que estamos en home office, ¿eh? Bueno, al menos aquí en México, apenas se está reactivando. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas sentado? ¿Cuánto tiempo de tu tiempo dedicas para ti, para tu bienestar? ¿Dónde estás tú dentro de esas prioridades? Como comentas, Lau, el tener claro cuáles son los para qué, el tener claro cuáles son tus prioridades, son los que van a dar la pauta a qué vas a dejar para después y qué no.
pero también es claro cuáles van a ser los miedos más fuertes que puedes tener ahí. Yo siento que a veces, yo siempre he dicho que la valentía no es la falta de miedo, sino qué haces con ese miedo. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y una vez que tú ya definiste tu para qué, entonces ya empiezas a definir qué vas a hacer. Ya sé que yo quiero estar saludable. Ok, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, pues entonces voy a hacer ejercicio. A lo mejor y para todos está bien correr, pero para mí no me gusta. Pero mi objetivo es ser saludable, es mi salud. Entonces, pues me voy a ir a nadar. Es encontrar qué es lo que realmente tú vas a hacer. ¿Cuáles van a ser tus beneficios, no a corto plazo? ¿Cuáles van a ser los beneficios que tú vas a tener a largo plazo? Que tú puedas visualizarte como esa persona o logrando eso. ¿Cómo te vas a ver cuando tú digas, cuando tengas 60 años, yo voy a estar corriendo, voy a estar así, porque me voy a ver así? Porque hoy estoy sentando las bases para llegar a esa edad, con un buen estado físico, sin enfermedades, que no podemos asegurarlo, pero estamos haciendo todo lo posible por demorarlas, porque no se presenten tanto, ¿no? Y para esto es bien importante, un objetivo sin una estrategia, no sé cómo llegar. Y sin un mapa, pues peor, me voy a perder. Y en el perderme, voy a perder el foco del objetivo. Entonces es importante que podamos establecer una estrategia de cómo lo vamos a lograr. En el camino, podemos irla modificando. Si es que, como yo dije que lo iba a lograr, no lo alcanzo, pues entonces me desvío. Pero nunca perdiendo de foco cuál es tu objetivo. Que puedas tener un objetivo que sea medible, que sea alcanzable, porque eso es bien importante. No puedes decir, voy a bajar de 20 kilos en 2 meses. Eso no es algo realmente que sea realista. Ni sano. Exacto, ni sano. Pero todos por el tema esa de la inmediatez, dime cuál es la receta que más rápido me baja de peso. ¿En cuál voy a tener menos sufrimiento? En esta receta puedes seguir comiendo lo que quieras y nada más vas a bajar, y vas a bajar 10 kilos. ¿Y cuántos en eso que van haciendo se van perdiendo? Porque al no lograrlo, se frustran. Ya decía yo que no iba a bajar de peso, pero no se dan cuenta que la estrategia no era la correcta. Que el buscar esos resultados a corto plazo no te van a dar lo que tú quieres a largo plazo, que es la salud. Por eso tienes que tener bien claro y bien definido cuál es tu para qué. Y también siento yo que es importante que podamos darnos cuenta que las cosas que valen la pena en nuestra vida, que nos fortalecen, que nos construyen, no las vamos a obtener con fórmulas mágicas, ¿verdad? Sino que es un trabajo de hormiga y de esfuerzo continuo y diario, ¿verdad? Es lo importante. Y yo siento que es a veces lo que esta sociedad ha tratado como de borrarnos, de creer que todo tenemos que obtenerlo de una forma fácil y mágica. Y esa no es la realidad. Y por eso es que muchas personas se frustran o se desvalorizan ellas mismas porque creen que no pueden hacer las cosas porque no lo obtuvieron en 3 segundos, ¿verdad? Es importante saber que en la vida, pues, todo tenemos para poder cosechar, hay que sembrar, y antes de eso tienes que haber arado el terreno, tienes que ponerle abono, tienes que echarle agüita, le tiene que dar el sol, la sombra. Todo en la vida es un esfuerzo, ¿verdad? Y que no nos tienen por qué caer las cosas del cielo y que tenemos también que esforzarnos y poner de nuestra parte. Yo siento que a veces hoy en día pues la sociedad nos vende eso, ¿verdad? Que sea delgado usando esta faja y sin el menor esfuerzo. Exacto.
obtenga conocimientos como los de Matrix, que nada más es apriete un Sí, botón y yo ya sé manejar un avión, ¿verdad? Y todas las horas de vuelo no son necesarias. Siento que es lo que también tenemos nosotros que aprender, de que tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y dejar la inmediatez. dejar la inmediatez y dejar de tenerle miedo a avanzar. Ujú. Porque realmente hay veces que dices, tengo miedo a fracasar. ¿Y qué pasa si no fracasas? La verdad es que cada cosa que tú vas haciendo te va llevando a un camino y algo diferente. Y a veces, Lau, yo creo que sí hay cosas que pensamos que son demasiado. Es que yo no voy a poder, ¿no? Y creemos que las estrategias o que tengo que hacer, tomar una tarea o implementar un megasistema para poder organizar mi tiempo, para poder cambiar. Y realmente hay cosas que son chiquitas, pero como son constantes, como dices, como una hormiga, nos ayudan. Y creo que es más la constancia, dicen que más rompe, ¿no? La gota que va, Que el chorro de una vez. que el chorro de una vez. Exactamente. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues yo les voy a dar unas cosas que a mí en lo personal me han servido y que realmente creo que no son tan complicadas como pudiéramos pensar. Tienen solamente en las cuales tienes que trabajar contigo y todas dependen de ti. La primera es, define tus prioridades. Si tú tienes una lista interminable de tareas que realizar, esta matriz lo que nos dice es qué es urgente y qué es importante. Son 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, donde dice que es urgente y es importante, hazlo. No lo dilates, hazlo en ese momento. Cuando es importante y es urgente, ponle una fecha para que lo puedas realizar. Ese sería nuestro cuadrante perfecto, porque que tú planifiques significa que te estás dando el tiempo para poder ir avanzando lento. Generalmente cuando llegas al hazlo ya, es porque es algo que no hiciste en un momento. También está lo que es urgente, pero no importante. Hay cosas que pueden esperar, incluso puedes delegarlas. Pero hay otras que no son urgentes y no son importantes. ¿Y sabes qué? No las hagas, pero no las hagas y quítalas también de tu cabeza. Porque ¿para qué vas a seguir cargando con cosas que dices, ay, es que esto no lo hice, pero es importante? ¿Es urgente? No. Entonces tampoco lo traigas en tu cabeza. Libérala, libera la culpa, libera la incomodidad y dale espacio a otras tareas que realmente te requieren al 100%. La que yo les decía, hazlo ya. Si tienes una tarea que puedes realizar en menos de 5 minutos o menos de 2 minutos, hazla en ese momento. No la demores, no la dilates, hazla en ese momento. Hay una autora que se llama Mel Robbins que dice que cuando tú tienes algo, ¿no? Y eso es por el cerebro, cómo trabaja. Cuando tú tienes ay, en 5 minutos me levanto, no te demores esos 5 minutos, porque esos 5 minutos se van a tardar 10. Lo que tienes que hacer en ese momento es decir, 5, 4, 3, 2, 1, y en ese momento te paras. Es una cuenta regresiva que de alguna manera tu cerebro también le está llegando de decir, no tienes más tiempo. El 1 se acabó. Porque tú cuentas, cuando le dicen a sus hijos, te cuento hasta 3, ¿eh? 1, 2, 3, 4, y saben que la cuenta se puede seguir. ¿Hasta cuánto les cuentan las mamás a veces a sus hijos? Cuando tú le cuentas a tu cerebro 5, 4, 3, 2, 1, se acabó el tiempo. Entonces es una técnica, y de hecho hay un libro, les digo que el autor es Mel Robbins, que habla de eso y es de cómo haces para activarte en ese momento, para hacerlo ya. Otra de las cosas que podemos hacer es dividir las tareas
un proyecto grande, dividirlo en tareas pequeñas, de tal forma que tú puedas ir avanzando poco a poco, que tú tengas mayor control sobre él y ya no lo veas tan grande, tan abrumador, como cosas que tú no puedas manejar. Hay un método que se llama GTD, y ese método es para organización del tiempo. Y uno de los fundamentos es justamente el dividir un proyecto o tareas en tareas más pequeñas, que te sean más controlables. Otra de las técnicas que también se recomienda mucho es el de los 10 minutos. Si tú tienes en mente que vas a hacer un proyecto, que vas a hacer algo, dedícale 10 minutos. Oye, pero no sé por dónde empezar. Tienes en mente que tienes que dedicarle 10 minutos para que lo puedan hacer. Y eso es parte de la inclusión de hábitos para ti, para poder avanzar y dedicarle ese tiempo. Hay otro, que este es de Brian Tracy, y él dice, tráguese ese sapo. Cuando hablan de tráguese ese sapo, lo que significa es, la tarea que tengas más complicada en el día, hazla primero. No la delegues para después, hazla primero. ¿Por qué? Porque cuando tú dilatas la tarea más tarde, vas a llegar a las 5 de la tarde y decir, es que no cabe la tarea. Y es la más difícil. Entonces, la hago mañana. Cuando tú la tomas primero, la tarea más difícil, una, estás con, digamos que con la mente limpia, ¿no? En tu horario de trabajo. Y la otra es, una vez que terminas la tarea más complicada, te queda una satisfacción de haberlo hecho. Y continúas tu tarde más relajada con los pendientes que tenías. Pero ya traes una satisfacción de haber logrado algo importante. La otra es establecer un sistema de recompensas. Tú lo decías, Juan. O sea, yo me voy a poner y entonces me empiezo a premiar cuando logro esto. Lo más importante aquí es no perder de vista que la motivación, no haces las cosas porque estés motivado de yo voy a correr y voy con todo, ¿no? No. Primero me paro y voy a correr y después digo, sí lo hice. Y al día siguiente me vuelvo a parar y vuelvo a reforzarlo y me sigo motivando. Siempre la acción va a dar paso a la motivación. Si tú quieres que la motivación sea la que te mueva, va a ser más complicado. Siempre vamos a partir de una pequeña acción. Y aquí es donde entra la siguiente, porque entonces habla de que lo hagas un reto personal. ¿Cómo tú haces que eso que no quieres hacer te puedas comprometer para hacerlo tuyo? Para decir, yo quiero correr un maratón. ¿En cuánto tiempo lo quieres correr? Pero ese es mi reto. Esa es mi manera de poder yo motivarme a hacer ejercicio. ¿Cómo tú buscas generarte esos mismos retos? Justamente para romper tus miedos. ¿Cómo haces para decir, no me gustan las presentaciones, le tengo miedo a las presentaciones? Ok, entonces busca cómo tú, oye, yo hago la presentación. No me gusta, pero yo misma me reto, yo misma me ofrezco para poder hacerlo. En lugar de evitarlo, en lugar de, ay, no, yo mejor no lo hago, ¿por qué no tú lo haces? Tú propones retarte justamente para poder retar y digamos que ya romper con esas creencias limitantes. Y la última de las que yo tengo es, esta es una técnica que le llaman la técnica de Pomodoro. Es de técnica de Pomodoro porque quien la hizo ocupó un cronómetro de jitomate, por eso es técnica del Pomodoro. Pero esta técnica lo que se refiere es que trabajes en bloques. Que hagas un bloque de 25 minutos que estén cronometrados, donde tú te mantengas alejado de cualquier distracción. Durante esos 25 minutos solamente te vas a dedicar a una tarea. Terminados esos 25 minutos, entonces tienes una pausa de 5 minutos. Después de 3 pomodoros seguidos, tienes una pausa más grande.
¿Qué es lo que quieren lograr con esto? Que evites distracciones. Porque con eso es, o sea, no distracciones, no celular, no otro correo, no llamadas. Estoy dedicado totalmente a la tarea que yo quiero terminar. Ahorita dicen que somos la época del multitasking, pero se ha demostrado que las personas que son multitasking no son más productivas porque no terminan las cosas. Son más productivos quienes se enfocan, terminan una y conforme terminan, avanzan en la siguiente. Terminan y avanzan en la siguiente. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, pero de repente tienes una cosa, tienes otra, y dices, ¿en qué me quedé? Y volver a retomar el ritmo te cuesta trabajo. Sí, correcto. Entonces lo mejor es que dediques 25 minutos de foco claro en lo que estás haciendo y después te despejas, vas a hacer otra cosa y empiezas otra actividad igual. Entonces, Sí, si se dan cuenta, son técnicas que son muy sencillas, nada complicado, simplemente es querer hacerlo. Sí, correcto. sí, chicos, bueno, como hemos visto, por muchas situaciones, pues estamos a veces postergando. Es importante que analicemos el por qué postergamos, pero también es importante ver que hay soluciones y que podemos también, pues, yo siento que la prioridad es que esté en nosotros la solución, ¿verdad? Que tiene que salir de nosotros mismos y desde nuestra voluntad el hacer este cambio. Que estos cambios no son fáciles. Todos también tenemos, no sé si han escuchado esta reflexión de que a veces decimos que vamos en el mismo barco en esta pandemia, pero que en realidad nos hemos dado cuenta que no vamos en el mismo barco. Tal vez vamos en el mismo mar o en el mismo océano, pero cada uno va en un diferente barco porque cada uno pues, de nosotros tiene una realidad distinta, social, económica, laboral, emocional. Y siento que cada uno de nosotros pues tenemos que hacer este análisis que nos ha compartido Patti en esta noche, en el ver qué es importante y qué es urgente. Pues en primera pues tenemos que solucionar nuestras necesidades básicas y posterior a esto pues ir a hacer esa lista de sueños o de circunstancias que queremos lograr, ¿verdad? E ir trabajando por ellas. Siento que lo importante es dar ese primer paso, como lo decía Patti, ¿verdad? Hoy en esta noche. Nos ha ganado el tiempo, ya pasan las 8 de la noche y tenemos que ver, digamos, qué es lo que nos va a motivar para poder dar este cambio, para poder dejar de posponer y para poder decir hasta acá y lo voy a emprender, ¿verdad? Exactamente, Lau. Sí, esta última nada más es cuando detecten que tienen esta situación, abusados porque van a postergar. Es muy interesante, Patti, lo que nos acabas de decir, lo que decía Laura, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo con la pandemia y con el home office y con toda esta situación que estamos viviendo, donde ha cambiado el entorno en el cual todos nos estamos desenvolviendo, ¿verdad? Que donde ahora, por ejemplo, las jornadas laborales se extienden para ciertas personas, porque antes, no sé, te levantabas, te bañabas, te alistabas, ibas para el trabajo, sacabas tu rato de almuerzo, ahora no lo sacas, ahora pasas todo el día trabajando, piensas que casi el día es interminable, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, lo que hay que empezar uno es a poder sacar el tiempo, no dejar para mañana ciertas cosas, porque ahora todavía es más fácil decir, lo hago mañana porque estoy trabajando, lo hago mañana porque estoy trabajando, lo hago mañana porque estoy trabajando. Me llama la atención la que pones, te distraes fácilmente, buscas estas distracciones, de pronto tienes ganas de ordenar, o sea,
definitivamente a veces, como todos seres humanos, se nos cruzan nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros deseos, y a veces procrastinar es tan fácil, lamentablemente, es tan fácil decir mañana que realmente, y aunado a lo que hemos visto en las charlas anteriores, qué importante conocernos nosotros mismos, qué importante empezar ese autoconocimiento de quién soy yo, qué quiero, qué no quiero, cómo me gusta, qué no me gusta, mis capacidades, el tema de qué máscara le pongo a la sociedad para que vea, el tema Exacto. de saber y aprender lo difícil y lo que nos decían la semana pasada de estar repitiendo constantemente para poder a practicar ese conocimiento que voy aprendiendo. Entonces, cómo todo lo vamos amarrando, ¿verdad? A este tipo de situaciones y lo importante de conocerse uno mismo y saber qué quiero, qué no quiero. Y como decías hace un rato, yo mismo decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, no poner esa excusa, no poner, quitarme ese temor, eh, quitarme ese miedo y decir, yo puedo hacer ejercicio, yo puedo hablar inglés, yo puedo aprender, yo puedo esto, y lo puedo hacer ya, no tengo que dejarlo para mañana, ¿verdad? Y es Entonces, muy, importante, muy, Juan, por ejemplo, identificar que el miedo no siempre es malo. O sea, ujú, realmente el miedo es algo que es una reacción natural, ¿no? Y que de alguna manera es para protegerte. El tema es cuando tú ya dices, este miedo me está paralizando y me está impidiendo avanzar hacia donde yo quiero ir. Sí, es Creo que eso es importante, parte. ¿Mm? es importante hacer ese análisis que dice Patti. El miedo no es malo. El miedo evita que yo me caiga en un precipicio. Exacto. Ese tipo de miedo es bueno. El miedo que está mal es el que nos paraliza y si me va a caer un árbol encima, no me corro, ¿verdad? Es correcto. importante que analicemos qué miedo es el que está, qué emoción Ujú. de miedo es la que estamos viviendo, el por qué la estamos viviendo así, para qué y cómo lo vamos a solucionar. Como decías, Patti, tú hace unos minutos, bueno, si a mí no me gusta exponer, entonces voy a ofrecerme para exponer y así se me Aquí va a ir estoy. todo. Exactamente. Y siento yo Exacto. como lo decíamos la semana pasada, el éxito es la repetición de pequeños momentos día a día. Si no repetimos ese aquí estoy y solo lo hago una vez, pues no se me va a quitar el miedo. Eh, Exactamente. es importante, digamos, esa repetición. Como lo decíamos, muchos están desde trabajo en su hogar y puede haber muchos distractores, ¿verdad? Que nos eviten el cumplir nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Entonces, tener esa fuerza de voluntad para que ese distractor no sea más fuerte que nosotros, ¿verdad? Y el poder lograr hacer las cosas hoy y no estar a medianoche terminando el reporte que me pidió el jefe, ¿verdad? Porque pasé toda la tarde viendo fútbol o jugando o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, es importante, bueno, que analicemos esto, las emociones que llevan esa postergación que muchas veces tenemos y más bien les agradezco a los dos, a Juanca y a ti, sobre todo, Patti, por Muchas tu gracias. tiempo, por estar con nosotros. Pido perdón, pero es que la verdad es que está muy rico el tema y nos hemos pasado unos pequeños minutitos. Agradecemos también a todos los que nos acompañan en estos martes de Empoderando. La próxima semana los esperamos igual, el martes a las 7 hora Costa Rica, a las 8 hora México, y con el tema de dime qué observas y te diré quién eres. Ese tema pues le tocará aquí a una servidora y estamos en esto, ¿verdad? Tratando de llevarles a ustedes temas que nos ayuden a poder enfrentar los diferentes momentos de nuestra vida. Sabemos que no es fácil, todos tenemos realidades distintas, pero yo siento que lo peor que podemos hacer es quedarnos en el no puedo. Lo importante es que lo intentemos, que tengamos valor y que el miedo va a estar ahí,
y no nos va a dejar. Pero lo importante es que nosotros podamos manejar ese miedo y que este miedo, en lugar de paralizarnos, nos impulse a ser mejores personas y nos impulse a obtener ese ideal que tenemos. Y acá, pues, Patti nos cierra con un gran Unas hombre. frases, Mucho, exactamente, que tiene mucha relación con lo que tú decías. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él, porque el hombre valiente no es aquel que no tiene miedo, sino el que lo conquista. Y la otra frase que tú también que mencionamos es: no esperes el momento perfecto, sino toma el momento y haz lo perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, de mi parte, muchas gracias, Laura, Patricia, de verdad que un placer, de verdad que un tema apasionante. Como dice Laura, se nos extendió, pero realmente yo creo que vale la pena, un tema muy, que nos enseña. Yo creo que es algo que nos enseña, que nos abre más puertas, más ventanas para seguir avanzando y viviendo este día, esta situación, para vivir la pandemia, para vivir nueva realidad que tanto se habla de trabajo en casa, de reuniones virtuales, de videoconferencias, de a veces estar tan aislados en la casa, pero al mismo tiempo tan abiertos al mundo por medio del Internet, ¿verdad? Exacto. Y a quitársenos, y no es como dicen ustedes, ¿qué voy a hacer yo con los miedos que tengo? ¿Qué voy a hacer yo con esos miedos? ¿Los voy a enfrentar o van a ser el motor que me va a impulsar para yo seguir adelante en mi vida? Y quitarme esos miedos para yo poder, no quitármelos, es el motor que yo necesito para seguir adelante viviendo mi vida. Buenas Exactamente. noches, Muchas muchas gracias. gracias. muchas gracias a todos y les Gracias, deseo hasta luego. una feliz semana y ya saben, a ver qué nos motiva y qué nos impulsa. Feliz Un noche. abrazo. Chao. Gracias, bye.